Días extraños con Santiago Camacho. Las creencias son algo muy poderoso y la gente está dispuesta a llegar extraordinariamente lejos para demostrar que sus creencias no son tales, sino que son hechos. Y la humanidad ha estado intrigada por lo desconocido desde el amanecer de los tiempos. Y cuando no podían llenar el vacío de esas cosas que les estaban vedadas a su conocimiento, lo rellenaban con creencias. Creencias en dioses, creencias en monstruos, creencias en mitos. Cualquier cosa para dar sentido al sinsentido. Y en el siglo XIX llegó una nueva creencia, el espiritismo. Una creencia que nos decía que no solamente hay vida más allá de la muerte, sino que se podía contactar con los seres que habían traspasado el umbral. Y la nueva creencia fue un éxito y no paró de acumular adeptos en todo el planeta. Claro que de la misma manera que surgían los adeptos, también surgían los escépticos. Uno de ellos muy notable, Harry Houdini, el gran mago, el escapista de fama mundial. Y con sus conocimientos de ilusionismo consiguió desbaratar un montón de fraudes a un montón de charlatanes, pero siempre quedaba la duda: ¿y si los muertos podían comunicarse con los vivos? Así que Houdini hizo un pacto con su esposa Bess. Si moría, intentaría contactar con ella a través de un mensaje codificado que solamente ellos dos conocían. Y efectivamente Houdini murió inesperadamente el 31 de octubre de 1926. Así que su mujer, Bess, fiel al pacto, decidió hacer una sesión de espiritismo una vez al año, durante 10 años, en el aniversario de su fallecimiento. Nunca recibió el mensaje. Parecía que ni el célebre escapista podía escapar del silencio tras la muerte. Pero eso no desanimó a los creyentes, todo lo contrario. Algunos incluso pensaron que era una buena idea y llevaron esta buena idea hasta sus últimas consecuencias, como hizo un profesor de Detroit, Thomas Lynn Bradford, que decidió quitarse la vida para demostrar que los muertos podían comunicarse desde el más allá. El profesor Bradford puso un anuncio en el periódico buscando a alguien interesado en la ciencia espiritista. Contestó una mujer llamada Ruth Doran, que, según confesó a la prensa, lo hizo más por curiosidad que por estar realmente interesada en el espiritismo. Cuando la recibió, Bradford le contó cuál era su idea. Y su idea era que la comunicación solo podía producirse entre dos personas debidamente preparadas, debidamente sintonizadas, una de las cuales debía de despojarse de su cuerpo físico. En este caso, afortunadamente para Ruth, el voluntario era el propio Bradford. Y una vez completado el proceso, podría comunicarse desde el más allá. Y dicho y hecho, el día señalado, Bradford abrió la espita del gas de su habitación, se tumbó tranquilamente en la cama y se quedó respirando los vapores mortales hasta que murió. La nota de suicidio que encontraron las autoridades es posiblemente una de las más peculiares
de la historia, decía, y a través de los hechos científicos me propongo demostrar claramente los fenómenos de los espíritus y probar que todos los fenómenos están fuera del dominio de lo sobrenatural. Ruth Doran fue la primera sorprendida, no creía que su amigo fuera finalmente a llevar a término semejante locura, pero ya que lo hizo, pues se preparó, se dispuso a recibir la comunicación tal y como habían convenido. Como no podía ser menos, la noticia causó auténtica sensación en la prensa. De hecho, cada día se iba siguiendo cómo iba el proceso. A los 2 días el New York Times publicaba una noticia que decía: espiritista muerto permanece en silencio. Maravilloso titular. Y el contenido de la noticia decía que Doran aún no había recibido ninguna transmisión de la vida ultraterrena. Y sucedió pues lo que tenía que suceder. Al día siguiente, una presunta medium llamada Lulu Mack se presentó en la casa de Doran diciendo que ella sí, que había recibido una comunicación de Thomas Bradford. Y por supuesto Lulu Mack estaba encantada de atender a la prensa. De hecho, tenía labia. En declaraciones al periódico dijo: la vida ha huido del cuerpo de Thomas Lynn Bradford, pero su espíritu se acerca y nos llama para escuchar su mensaje. ¿Y cómo era posible que no hubiese seguido el espíritu de Thomas Bradford el experimento tal como lo había diseñado? Pues resulta que lo había intentado. Lo había intentado, pero su espíritu era débil porque se había suicidado. Entonces no tuvo más remedio que recurrir a una persona especialmente dotada para escuchar a espíritus incluso tan tenues como el suyo, y ahí es donde apareció Lulu Mack. Bueno, pues todo parecía tener algo de sentido, ¿no? Aproximadamente una semana después, Doran, a la que Lulu Mack le estaba comiendo todo el protagonismo en la prensa, mira por donde dijo que sintió una extraña presencia que creía que era el profesor Bradford. Así que organizó una multitudinaria sesión espiritista a la que acudieron adeptos de prácticamente toda la ciudad y los alrededores para dar fuerza a ese espíritu débil y que pudiera completar su experimento. Doran oficiaría como medium y habría 3 testigos que no creían en el espiritismo, o al menos eso decían. La medium se sentó a la mesa, se concentró con todas sus fuerzas, se llevó los dedos a las sienes y finalmente comenzó a sentir la presencia de su amigo fallecido. La presencia y la voz. Doran comenzó a dictar el mensaje que mandaba el profesor Bradford desde el más allá. Decía así: soy el profesor que te habla desde el más allá. He roto el velo. La ayuda de los vivos me ha ayudado mucho. Simplemente me he dormido. Me desperté y al principio no me di cuenta de que había fallecido. No encuentro ningún gran cambio aparente. Esperaba que las cosas fueran muy diferentes. No lo son. Las formas humanas se mantienen en el esquema, pero no en lo físico. No he viajado muy lejos. Todavía estoy en la oscuridad. Veo a mucha gente. Parecen naturales. Hay una ligereza de responsabilidad aquí, a diferencia de la vida. Uno se siente lleno de éxtasis y felicidad. Personas de la misma naturaleza se asocian y yo estoy asociado con otros investigadores. No me arrepiento de mis actos. Mi plano actual no es más que la primera serie. Sigo investigando los planos futuros sobre los que en este plano somos tan ignorantes como los seres terrestres de la vida más allá
de la vida humana. Sí, las creencias son cosas curiosas. Al final, el profesor Bradford murió por las suyas y tampoco demostró nada. Todo siguió estando en el terreno de las creencias. Podemos creer que Doran recibió ese mensaje o que se lo inventó para tener notoriedad o para consolar a la gente, pero no dio ninguna evidencia. Simplemente rellenó el hueco, el vacío que dejó la muerte de su amigo, con lo que solemos rellenar esos huecos y esos vacíos, con creencias.